¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda tu amiga y servidora Rocío Castañeda. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza. Buenas nuevas. Sí, es un gozo para mí poder estar en este programa, poderte acompañar donde quiera que tú estés, en tu casa, en tu carro, en camino al trabajo, de regreso. Gracias por sintonizarte. Un saludo a todos los que están en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México y Las Carolinas. Gracias a todos los que están en el video en vivo a través de la plataforma Facebook, todos los que nos acompañan también en el canal de YouTube de Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Si estos enlaces consideras que podrían ser de utilidad para alguien más, por favor, compártelo. Siempre tenemos una necesidad de escuchar la palabra de Dios. Siempre nuestro corazón está sediento de su verdad. Así es de que por la siguiente hora vamos a estar hablando acerca de la exigencia. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos este sentir de ser exigentes? Así es de que vamos a hablar qué dice la Escritura acerca de eso, por lo cual yo ruego al Espíritu Santo que toque nuestros corazones, que nos dé una sensibilidad, oídos para escuchar su verdad y que podamos hacer un cambio de mente que genere un cambio de conducta, que escuchando la verdad de Dios nos volvamos a Él, buscando su gracia, buscando su perdón, buscando el consejo de Dios y dando una vuelta de 180 grados para caminar en su verdad, para que al ver los caminos que Dios tiene para nosotros podamos decir, esto es lo que necesito, esto es lo que me conviene. De esta manera puedo honrar a Dios. Y bueno, queremos dar gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance está en 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Gracias a Calvary Compañerismo Cristiano por su compromiso, su amor por la verdad, sus aportaciones, sus oraciones, y gracias a todos aquellos que también desde el extranjero mandan aportaciones y se unen para que estos programas sucedan y lleguen hasta donde tú estás. Y bueno, nos vamos directamente a la pregunta. ¿Eres alguien exigente? Una persona exigente es alguien pues que es rígido, ¿verdad? Exige mucho de otros y a veces también de sí mismo, ¿verdad? A tal punto que pues muchas veces no admite equivocaciones, no admite un no por respuesta. ¿Y qué sería lo contrario a ser exigente? Pues lo contrario a ser exigente es ser flexible, ¿verdad? Es tener de alguna manera esta compasión muchas veces cuando no somos rígidos, podemos ser compasivos, podemos ser tolerantes. Y es interesante que encontramos esta palabra exigencia en el Nuevo Testamento en relación a obtener ventaja de otros. Se traduce como el deseo de obtener un beneficio, el deseo de tener más, y es la palabra griega pleonexia, que también se usa como avaricia, ambición, extorsión o codicia. Y muchas veces encontramos esta actitud de exigencia no solamente en nosotros, sino también en nuestros niños. En nuestros niños, cuando nos piden algo y decimos no, ellos van a manifestar el deseo de tener más permiso para jugar, más permiso para hablar por teléfono, más permiso para quedarse con los amiguitos, más permiso para salir, digamos, al cine, ¿verdad? Cuando ya son más adolescentes y todo eso, y más chiquitos, más juguetes, más dinero, más atención. En fin, tú puedes llenar ese espacio. Y como adultos nosotros, ¿qué queremos? Nosotros queremos más recursos, más comodidad. ¿Qué más quieres? Más vestidos, en el caso de las mujeres, más ropa, más... siempre tenemos un closet lleno y decimos no tenemos que ponernos, ¿verdad? Queremos más. Y recuerda, muchas veces estas demandas, ¿verdad? En el sentido cuando son con nuestros niños, estas demandas, nosotras atendemos esas demandas. Mientras más las atendemos, entonces lo que hacemos es que ellos
o sea, no toman conciencia de que si esas demandas están bien o esas demandas están mal. Y muchas veces nosotros estamos así con Dios, estamos demandando cosas temporales, estamos demandando comodidad, estamos demandando un poquito más. Si, por ejemplo, estás orando para que se convierta en algún momento tus hijos, ¿no? Y ya comienzan a asistir a la iglesia, entonces ahora estás demandando más. Bueno, pues ahora quiero que sirvan. Y bueno, ya están sirviendo. Bueno, pues ahora quiero que hagan esto más. Y siempre tenemos esta exigencia de más. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿No hacemos caso? No, por supuesto que no. El punto a nuestra exigencia es discernimiento e instrucción. Recuerda, la enseñanza, en el caso de nuestros hijos y en el caso de nosotros como adultos, es instrucción. Es una disciplina amorosa de parte de Dios para nosotros como adultos y una disciplina amorosa y firme con los niños, de tal manera que Dios nos dé un balance dentro del marco bíblico. Nosotros como padres tenemos siempre que ver y medir nuestra paternidad en comparación a la paternidad de Dios. Proverbios 16:6 nos dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Vamos a estar hablando de esto, cómo es esta misericordia, cómo es esta verdad. Bueno, Dios quiere perdonarnos, Dios quiere tener misericordia de nosotros cuando de pronto estamos siendo tan exigentes con las cosas materiales, tan exigentes con la conducta de nuestros hijos, tan exigentes con respecto a la escuela, con respecto a la iglesia, con respecto a las oficinas o lugares en donde se nos hace un servicio, ¿verdad? Entonces tenemos que aplicar esta verdad a nuestras vidas. Cada vez que queramos ser tan exigentes, tenemos que venir a esta verdad. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Entonces, ¿quiere decir que no reclamamos? No. Quiere decir que balanceamos nuestro corazón dentro del marco bíblico. Vámonos a un corte y volvemos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Estamos hablando de esa exigencia que de pronto surge en nuestro corazón cuando alguien nos da un servicio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando ese servicio o esa situación falla? ¿Necesitamos entonces no decir nada? No, lo que necesitamos es establecer la medida en el corazón entre misericordia, entre verdad. Y bueno, lo podemos ilustrar muy bien cuando estamos educando a nuestros niños, ¿no? Cuando nosotros nos negamos a un no establecido, ¿qué estamos haciendo? Cuando ellos vienen y nos piden permiso para algo que ya habíamos dicho que no, por ejemplo, cuando dicen ellos, ¿puedo ver la televisión media hora más? Y tú sabes que al siguiente día, por esa media hora más, no se va a querer levantar. Entonces tú das ahí una instrucción. La hora para dormir es a las 9, por decir algo, ¿no? Entonces es un no establecido. ¿Y qué hacemos cuando ellos nos dicen, por favor, media hora más? Lo que estamos haciendo es enseñar un límite amoroso. Un límite amoroso. ¿Por qué? Pues porque les hemos ya dado una explicación a por qué no estar mirando televisión después de determinada hora. Les estamos diciendo que no, porque después no se quieren levantar o porque después van a estarse durmiendo en las clases, ¿verdad? Estoy hablando de cuestiones con nuestros hijos. Pero ¿qué hay de nosotros como adultos cuando Dios nos dice no a algo? Tenemos que estar atentos a ese no establecido dentro de los límites de Dios. Entonces, ¿Dios tiene una serie de prohibiciones? No, Dios cuida de nuestro corazón, Dios cuida de nuestras vidas y pone límites amorosos y nos da un rango de libertad. ¿Cuál es ese rango de la libertad? Acuérdate, nos ha hecho libres del dominio del pecado. Entonces, nosotros podemos aprender a desarrollar dentro de ese rango de libertad, poder elegir lo que no sabemos que no va a ser para nuestro bien. Y así podemos desarrollar la habilidad de tener discernimiento. ¿Discernimiento para qué? Para poder
tener estas alertas a cuando ya estamos siendo exigentes, cuando queremos exigir nuestros derechos y de esta manera violar la ley de Dios. Ahora, en el caso de nuestros niños, muchas veces nosotros tenemos que aprender nuevas cosas, ¿verdad? Nuevas cosas, ¿en qué sentido? Los necesitamos guiar a desarrollar habilidades, ¿verdad? Que ellos tienen quizás habilidades naturales como es quizás dibujar, construir, muchas veces leer, otras veces escribir, algunas veces algún deporte, ocuparse, ¿verdad?, en las responsabilidades de las tareas de la casa. Recuerda, las tareas de la casa no son solo responsabilidad de las mamás o de los adultos, también podemos envolver a nuestros niños en estas tareas. Los niños muchas veces se vuelven muy exigentes en ese sentido. ¿Por qué? Porque tendemos a tratarlos como los reyes de la casa. Entonces no queremos que ellos se molesten en recoger su cuarto, en recoger los juguetes, en recoger su plato. ¿Por qué? Porque ellos siempre van a estar manipulando la idea, especialmente cuando son más grandes, de tengo mucha tarea, pero un error muy grande en el que yo misma caí fue en pensar que su única tarea era estudiar y que entonces yo tenía que atender todas las cuestiones de la casa, y cuando me di cuenta de ese error, pues ya era un poco tarde, en el sentido de que me costó mucho más trabajo el entrar en razón a mis hijas de que tenían que participar dentro de los quehaceres y obligaciones de la casa. ¿Por qué? Pues porque siempre pensé que lo mejor era proporcionarles el ambiente adecuado, el tiempo correcto para que ellas pudieran enfocarse, pero no estaba yo considerando que eso las estaba convirtiendo en personas exigentes en cuanto a ellas exigen un tiempo, ellas exigen no envolverse dentro de los quehaceres de la casa. ¿Por qué? Porque pues consideran que los adultos para eso están. Entonces te das cuenta, esta exigencia viene también del ejemplo y de la manera en que nosotros como padres estamos guiando a nuestros hijos. Ahora, ellos exigen respuestas, y es ahí donde nosotros tenemos que separar la actitud en la que nos están exigiendo una respuesta con el objeto de la exigencia. ¿Cuál sería el objeto de la exigencia? Por ejemplo, sería permiso para jugar más, ¿no? Entonces, la actitud sería el tono en el que nos los están pidiendo, un tono en donde lloran, un tono en donde hacen berrinche, un tono en donde gritan, una mezcla de llanto y grito. Entonces, la actitud corporal muchas veces de ellos es grosera y retadora, ¿verdad? Nos voltean los ojos, nos retuercen la boca, cosas así. Entonces, la actitud es la manipulación, ¿verdad? A que nos empujan, a que si no me lo das, entonces voy a estar muy triste y tú eres el culpable. ¿Por qué? Porque no me das un sí por respuesta. Y ahí, ¿qué tenemos que hacer? El punto central no es el que quiera jugar más. El punto central es la forma en que está respondiendo. Y muchas veces nos frustramos porque les explicamos amorosamente, obtenemos nuevamente un pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Entonces ahí es donde nosotros volteamos la cámara en cuanto a nuestra relación con Dios, y nosotros nos vemos también retratadas en esa actitud. Nos vemos retratados en esa actitud. ¿Cuántas veces nos frustramos cuando Dios nos dice no? O cuando Dios simplemente no está abriendo la puerta a algo que nosotros creemos que está bien. Recuerda, tus hijos te ven más de lo que tú consideras. Te ven más de lo que tú piensas que te miran. Y Jesús dijo, nada hace el Hijo, sino lo que ve hacer al Padre. En su caso, ¿qué vio hacer al Padre? Enviar a su Hijo, amar al mundo, ¿verdad? Dar una solución al pecado del hombre. Y bueno, este hábito de por qué puede estar muy arraigado, ¿verdad? Muy arraigado tanto en tus hijos como en tu corazón. Este hábito es un hábito que lo que está detrás de él es la rebeldía y la falta de respeto. Y queremos enseñar a nuestros niños a no quejarse cuando decimos no a sus exigencias. Y nosotros deberíamos de no quejarnos cuando Dios dice no a algo que nosotros estamos pidiendo. ¿Te das cuenta cómo nos ayuda en nuestra paternidad
el hecho de saber cómo es nuestra relación con Dios, cómo es nuestra relación con nuestros padres terrenales, porque de esta manera podemos identificarnos más con los hijos, ¿verdad? Ahora, nosotros cuando decimos no a una exigencia, queremos que ellos aprendan a presentar, digamos, una apelación sabia. ¿A qué me refiero con apelación? Me refiero a que puedan hablar contigo del tema sin manipulaciones. Recuerda, la exigencia tiene que ver con la avaricia de querer más y quejarse cuando no están contentos. Es esa actitud orgullosa y exigente de querer a como dé lugar lo que yo quiero, cuando yo quiero y a la hora que yo quiero. Y ahí es donde nosotros podemos enseñarles a caminar con Dios, enseñarles cómo caminar con Dios. Pero si nosotros como padres no tenemos una correcta relación con Dios, entonces lo único que estamos haciendo es no atender el problema más grande que tienen ellos y que tenemos nosotros, que se llama pecado. Ahora, vamos a ver, el objeto del permiso permiso para jugar, permiso para comer más helado, tendría que pasar a segundo término para centrarnos en la manera en que ellos responden a un no. Recuerda que no tenemos que suprimir la apelación o el reclamo o el diálogo, ¿verdad? A por qué no. Tenemos que ayudarlos a ver su respuesta al no y poder ayudarlos a controlar su avaricia, que finalmente es lo que Dios hace con nosotros cuando nos muestra en las Escrituras que no solo de pan vive el hombre, cuando nos muestra en las Escrituras que realmente los tesoros están en el cielo y no en esta vida que es efímera. Pero vamos a ir a un corte y ya volvemos con más de Creciendo en la Gracia. Gracias por quedarte, ya estamos de regreso. Estamos hablando de cuando tenemos una actitud exigente como adultos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo Dios nos corrige? Cuando nuestros hijos tienen esta actitud exigente y cuando no admiten un no como respuesta. ¿Qué estamos haciendo cuando cuando nosotros decimos no? Ya habíamos hablado de esto, la respuesta es no. Lo que estamos haciendo es controlar la exigencia, que al final la exigencia se traduce en avaricia. ¿Por qué? Porque avaricia es querer más y más y más. La avaricia generalmente la asociamos con cuestiones económicas, pero puede ser más helado, más comida, más permiso, más televisión, más juego. Y en tu caso como adulto puede ser más economía, más tiempo, más esparcimiento, más diversión, más vacaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros necesitamos aprender a tener una relación con Dios en donde aceptemos el no de Dios y controlar nuestra avaricia. El no de Dios porque Él siempre va a cuidar mucho de tu corazón. Él no va a dejar que tú y yo estemos centrados en las cosas temporales. Él quiere que nosotros aprendamos a tener esa relación con Él en donde podamos hablar del problema de la avaricia, ¿verdad? Sin usar un sarcasmo. Por ejemplo, nosotros con nuestros hijos, al relacionarnos con ellos en este problema de la avaricia en cuanto a su exigencia por más juguetes, por más permiso, por más cosas, usamos muchas veces el sarcasmo o comentarios hirientes que en algún momento los llegan a avergonzar, como estas frases de, mira, ya va a llorar como un bebé. Mira, ¿a poco ya te enojaste? No, enójate, no me importa. La respuesta es no. Esas frases hieren, ¿verdad? A veces decimos, te voy a tomar una foto para que te vean todos tus amigos cómo te pones. Eso no arregla nada. Necesitamos hablar del problema, mirarle a los ojos, decirle que ya habíamos hablado de esto antes, tomar unos minutos, ¿verdad? En donde le puedes decir, mira, toma unos minutos en tu cuarto, toma unos minutos allá afuera, tantito siéntate, tranquilízate, para que pienses por qué te estoy diciendo que no, y cuando estés listo, hablamos. Siéntate allá afuera un poquito para que pienses cuando ya habíamos hablado de que esto no lo podemos hacer. Ahora, muchas veces nosotras somos las que tenemos que tomar ese tiempo para ser sabias y presentar el no
apropiadamente, sabiamente, con un argumento amoroso, con un argumento sabio, con un argumento sustentado en la palabra de Dios. El punto es que nuestros hijos no están solos. Pídeles que tomen un minuto y que le pregunten a Dios qué harían Él en su lugar. Dios quiere hablar con ellos y desde luego contigo, ¿verdad? Contigo. Dios está contigo. O sea, que el árbitro en medio de estas situaciones con tus hijos sea Dios. Que el árbitro en tu avaricia, en tu falta de contentamiento, en lo que tú consideras que son tus derechos, pueda ser Dios. Cuando mantenemos a Dios en el centro de la autoridad y cuando todo asunto lo llevamos al ámbito de su sabiduría y al ámbito de su voluntad, la exigencia cae. Y entonces, ¿qué podría ser lo contrario exigente? Flexible, ¿verdad? Lo contrario a exigente podría ser alguien con mansedumbre para entender el no. Ahora, los niños exigentes suelen herir a las personas con actitudes inapropiadas e irrespetuosas por no saber lidiar con un no como respuesta. Y nosotros los padres tenemos que actuar sabiamente para lidiar con esa actitud arraigada. ¿Por qué? Porque al final es algo que está en su naturaleza pecaminosa. Entonces recuerda, el punto es que nosotros no estamos tratando con el objeto de lo que es no, estamos tratando con su respuesta al no. Ellos van a crecer y en la vida no todo es sí, no todo es sí. Y en nuestra relación con Dios no todo es sí. ¿Qué es lo que está en juego? El objeto del no, ¿verdad? O las personas. Eso es lo que tenemos que enseñar. El objeto del no tiene importancia. Lo más importante es la persona. Más aún cuando de pronto eso el diálogo se convierte en una falta de respeto, ¿verdad? Ahora, lo que tenemos que enseñar es, tú no estás confiando en la razón por lo cual te estoy diciendo no. Por lo tanto, tu actitud es grosera, es manipuladora, es exigente y eso lastima, ¿verdad? Me lastima a mí, está lastimando quizás a tus hermanos, porque quieres pasar por encima de quien sea para obtener lo que tú quieres. A eso se le llama avaricia. Quieres más. Es una ambición egoísta porque solo piensas en ti mismo. Y bueno, vamos a ver por qué es una ambición egoísta y por qué se define como extorsión. ¿Por qué? Porque la extorsión es un chantaje. Si no lo tengo, me enojo. Si no lo tengo, te ignoro. Si no lo tengo, estoy triste. Si no lo tengo, lloro. Y sí, codicia es el deseo y el afán y las ansias de obtener. Y muchas veces la envidia surge por lo que alguien más tiene. Lo quiero porque todos mis amigos lo tienen. Lo quiero porque mi vecino tiene el pasto más verde. Lo quiero porque mi vecino tiene el jardín más bonito. Lo quiero porque mi vecino tiene un mejor carro. Lo quiero porque mi vecino ya trajo, pues no sé, una cocina nueva. Ponle tú el nombre. Tenemos que ir a la raíz de estas cosas para que nuestra respuesta sea mostrar la raíz del problema que se encuentra en el corazón y se llama pecado. ¿A fin de qué? De traer al Salvador, a fin de que Él sea el que pueda traer ese cambio de corazón en ti, ese cambio de corazón en la vida de tus hijos. Y una y otra vez puedes ir al texto, mira, Ezequiel 36:26, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Entonces, cuando nosotros le damos esta apertura al Espíritu Santo, esta apertura a la palabra de Dios, para poder buscar una razón del no, recuerda, la razón del no es que a Dios no le agrada. Es que tienes que tener un argumento más lógico, un argumento más sustentado en la palabra. Recuerda, el pecado degrada, el pecado deshonra a Dios, el pecado es la esencia del engaño de Satanás en nuestras vidas. Entonces tenemos que traer una verdad que desenmascare ese pecado. Si el niño quiere más juguetes,
Lo único que tienes que hacer en la tienda es no. Salir, desde antes que vas a salir al supermercado, advertir. Podemos pasar por los pasillos de los juguetes, no vamos a comprar juguetes. Los puedes ver, porque mira cuántos tienes aquí. Y quizás para tu cumpleaños vamos a tener un juguete, quizás como un regalo de Navidad, quizás, no sé, cuando tú tengas establecido ese tipo de recompensas. Pero tú tienes que advertir. No puedes tú llegar al súper y salir de ahí arrastrando al niño o teniéndolo que subir al carrito porque el niño ya no quiere caminar y porque el niño tienes que tratar con su corazón, decirle, tienes todos estos, uno más sería codicia, uno más sería una falta de contentamiento para ti. Y podemos esperar a tu cumpleaños para que entonces puedas tener uno nuevo. Por lo pronto puedes verlos, puedes ir escogiendo. ¿Por qué? Porque no está mal, pero les estás enseñando al final dominio propio. Y sin el Espíritu de Dios en ellos, esto sería imposible. Es por eso que la propuesta de Dios es un corazón tierno y receptivo para poder entender su verdad. Ahora tenemos nosotros el recurso de la palabra de Dios. Pero si tú ignoras la verdad de Dios, si tú ignoras cómo contrarrestar la codicia, la exigencia y el egoísmo en tus hijos, va a ser muy difícil. Es por eso que siempre tienes que poner a Cristo en el centro. Vamos a pedirle a Dios que te ayude. ¿Por qué? Porque Él no puede. Tú no puedes, tus palabras no pueden darle este corazón tierno y receptivo, pero Dios sí puede. Entonces no estás sola, ellos no están solos, aún en tu propia codicia. Nosotros podemos clamar al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que pueda darnos este corazón tierno y receptivo del cual habla Ezequiel, de tal manera que podamos seguir sus decretos y asegurarnos de obedecer sus ordenanzas. Vamos a ir a un corte y regresamos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Estamos hablando de la exigencia en el corazón de nuestros hijos, exigencia en nuestro propio corazón, exigencia en su relación de hijos hacia padres, exigencia en nuestra relación con Dios como hijos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con ese pecado llamado avaricia? Exigencia porque queremos más, exigencia porque queremos ser escuchados. Tenemos que venir al Creador, tenemos que venir a la palabra de Dios. Recuerda, este mundo está en este momento de cabeza en cuanto al sistema escolar. Tienes que poner mucha atención hacia lo que están enseñando a tus hijos. Tienes que poner mucha atención. En este momento es más importante el que se revela, es más importante la autoridad del corazón, es más importante lo que se está enseñando en el ambiente escolar es: tú tienes derecho a hacer lo que tú quieras. Tú tienes derecho a establecer tu verdad. Tú tienes derecho a decir lo que sientes ser. Tú tienes derecho a expresar lo que está en tu corazón y nadie tiene que decir nada. Todos tienen que respetar ese derecho. Pero mira el resultado de la sociedad. Mira el resultado de esa enseñanza. Una sociedad en caos. Una sociedad entregada a las adicciones. Una sociedad entregada y totalmente destruida en su mente y en su corazón por la pornografía. Una sociedad destruida por el alcoholismo. Una sociedad con jóvenes que no saben ni qué quieren, ni a dónde van, y que lo único que tienen es un enorme vacío en el corazón, una vida sin propósito. Una sociedad que se está autodestruyendo en el nombre de la razón, en el nombre de yo tengo y establezco mi propia autoridad. Hoy por hoy tenemos una generación que está a punto de ser los siguientes líderes sociales, políticos, económicos, que están totalmente quebrados en su corazón, corruptos en su mente por la inmoralidad, destrozados por las adicciones,
hoy por hoy desde los senados, desde las autoridades que tendrían que estar preocupadas por no traer un terrible problema de salud social. Hoy desde ahí, desde esos curules, desde esos lugares de influencia se está promoviendo todas estas cosas. No es hasta que venimos de regreso al Creador. No es hasta que tú regreses al Creador como padre, como madre, que tus hijos van a ver en ti algo diferente. No es hasta que te ocupas de instruirlos. No es hasta que tú te ocupas de instruirte en tu relación con Dios. Si tú solamente crees en Diosito y dices, sí tengo fe, pero no abres este libro y no sabes las cosas tan hermosas, maravillosas que hay en él, que pueden cambiar tu manera de pensar de tal manera que tu manera de vivir tenga un resultado diferente. No es hasta que haces eso que realmente Dios puede quitar ese terco corazón de piedra y darte un corazón tierno y receptivo, que pueda poner su espíritu en ti para que puedas ser el padre que tus hijos necesitan, para que puedas ser el hijo o la hija que Dios quiere y planeó desde antes de la fundación del mundo para ti. Pero fíjate, ¿para qué va a poner Dios un corazón tierno y receptivo? ¿Para qué va a poner su espíritu en nosotros? No es para obtener todo lo que queremos y con eso ser más exigentes y más avariciosos en todos los sentidos en la vida. No, es para seguir, dice Ezequiel 36:27, pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Gálatas 6:7 dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero, cuando veas un pero en la Biblia, subráyalo. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu, cosecharán vida eterna. Tienes que dejar de creer el engaño de que si vives para el Espíritu, entonces eres una persona tan aburrida, pues porque ya no tienes el efecto de las drogas, ya no tienes el efecto de lo que bebes, de tu alcoholismo, ya no tienes el efecto de la emoción que da ser alguien malvado, alguien bullying, alguien que se burla de todos o alguien que pasa por encima de cualquiera con tal de obtener su exigencia, la satisfacción que sientes por humillar a alguien, la satisfacción que sientes por salirte con la tuya, la satisfacción que sientes de burlarte de otros. Recuerda, necesitas vencer la mentira de que tú eres el autor de tu propia vida y de que tú vives como a ti se te da tu gana. Ese es el mensaje de este mundo, ese es el mensaje que escuchas en canciones, ese es el mensaje que escuchas en videos, en narrativas, en películas. Vive como tú quieras. Esa es una utopía. Nada más miserable que vivir entregado a esa avaricia y a esa insatisfacción de querer tener logros, de querer tener dinero, de querer tener viajes, de querer tener placer. Esa avaricia por satisfacer tu carne, tus deseos, tu comodidad, yo. Recuerda, todo eso está llevando a esta sociedad a la crisis, a romperse. Este país se está rompiendo en pedazos. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Seguiremos callados sin hablar la verdad? ¿Seguiremos callados sin decir, no me meto en política porque los cristianos no se meten en política? El no meterte, tú estás callado diciendo, eso está bien. Nosotros tenemos que denunciar que está mal. Si bien no te vas a envolver en un partido político como tal, pero sí tienes que levantar tu voz y decir, eso está mal. Eso está mal.
Tienes que envolverte dentro de lo que son las escuelas para denunciar lo que está mal. Es hora de que nosotros podamos realmente darle paso al Espíritu de Dios, a la verdad de Dios, a lo que es verdadero y a lo que Él ha establecido, pero sin haber reconocido que nosotros somos parte de esas personas exigentes, de esas personas que no encuentran satisfacción, que han vivido su vida como mejor les ha parecido, sin reconocer que necesitamos un Salvador, sin reconocer que nos hemos apartado, que hemos ido por nuestro propio camino. Es imposible. Siempre seguirás agradando tu carne y de tu carne vas a cosechar destrucción y muerte. Pero si hoy estás escuchando la voz de Dios, es hora de que te humilles, es hora de que le pidas perdón, es hora de que le digas: Señor, quiero abandonar esta exigencia insaciable en donde creo que todo se trata de mí. Ayúdame, por favor. Perdona mis pecados, me arrepiento. Puedes pedirle con todo tu corazón que revele al Hijo de Dios en tu vida. Señor, te pedimos que por favor tú te reveles en nuestras vidas, que nos muestres a Jesucristo, que ese Espíritu, Señor, pueda guiarnos, que ese Espíritu pueda guiarnos a obedecer, Señor, aquello que nos hace libres. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, muchas gracias por sintonizarte. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano. Estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos domingos, 1 en punto de la tarde. Miércoles, grupo de jóvenes, 6:30 de la tarde. Los viernes, las noches de discipulado. Y yo te dejo en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza.